Un abrazo, apreciados hermanos, en toda la ancha faz de la tierra. Lo que van a ver ahora, estoy seguro que va a generar muchos comentarios negativos. He invitado a un hermano llamado Isaac Mongalo desde México y él va a presentar un estudio que en lo particular hay muchos puntos en los cuales yo no estoy de acuerdo, pero aquí somos un canal que le damos la oportunidad para que el otro se explaye. Hay muchos puntos que estoy de acuerdo. En uno de los puntos que no estoy de acuerdo es donde él muestra en el estudio, yo quiero que usted lo vea, muestra en el estudio que sí se puede saber el año de la venida de Cristo. Él va a mostrar en este estudio la caída de la mezquita, la entronización del Papa en la ciudad gloriosa, es decir, en Israel, y del anticristo. Es un estudio maravilloso. Usted va a sacar lo bueno y véalo completo antes de emitir un juicio. Así que quiero hacer esta salvedad para que no vengan a decir que yo estoy subiendo confusión aquí al canal. Hay cosas que no estoy de acuerdo y hay cosas que sí estoy de acuerdo. Lo voy a dejar al criterio de ustedes en este tema. Así que, adelante. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Un abrazo, apreciados hermanos, en toda la ancha faz de la tierra. Gracias por todo el apoyo. Hoy vamos a tener un tema impresionante con el título La caída de la mezquita. Vamos a ver cómo vamos a relacionar lo que está pasando en Oriente con las profecías de actualidad. Para ello hemos invitado a nuestro hermano Isaac Mongalo. Él está conectado con nosotros desde México y ya yo lo tengo aquí en pantalla, a quien quiero darle la bienvenida. Bienvenido una vez más, hermano Isaac. ¿Cuánto tiempo que hacía que no nos conectábamos? ¿Cómo está, hermano Sandy? Gracias por el espacio. También un saludo a toda la audiencia. Espero que nos encontremos bien. Este tema, la verdad, va a ser algo complicado. Entonces, ¿qué le parece si iniciamos con una oración para que sea el Espíritu Santo el que dirija esta presentación? Me parece correcto. Yo sé, Isaac, que este tema va a generar muchos comentarios, así que prepárate. Hay gente que no asimilan bien, a veces no asocian lo que pasa en Oriente con la profecía, pero en fin, lo que queremos aquí es mantener a los hermanos en actualidad, presentándole estos temas que son los que mantienen nuestra fe a flote, como se dice. Bien, vamos a orar entonces, hermano Isaac. ¿Nos dirige usted? Bien, voy a hacer la inicial y luego tú haces la final, ¿te parece? Muy bien. Sí. Amante y buen Dios, gracias te damos porque tú reúnes a tus hijos aunque estén distanciados. Hoy si aprovechamos la tecnología y le damos un buen uso, puede ser de bendición para expandir el mensaje. No pretendemos sabernos todo, no pretendemos tener la verdad absoluta, pero queremos despertar el deseo en los hermanos de investigar las profecías concerniente a lo que el mismo Jesús dijo en Mateo 24 de la guerra y los rumores de guerra. Prepara nuestros corazones, nuestra mente para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, sin más preámbulo, entonces, hermano Isaac, adelante. Muy bien. No es la primera vez que presentamos aquí en este capítulo y precisamente por eso es que no voy a entrar en todos los detalles. Por ejemplo, el tema de Daniel 11, 40 al 45, tanto mi hermano como yo recuerdo que lo habíamos presentado en este canal presentado. Así que, como resumen de lo que se ha presentado y para darnos un poco de contexto, la profecía de Daniel 11 es una profecía literal. Nos habla de cómo el reino de Egipto se peleó con el imperio Seleucida durante algún tiempo, luego nos mete al imperio romano, nos muestra cómo el imperio romano se convierte en el papado, pero cuando llegamos a los versículos finales, 40 al 45, de pronto se torna un poco complicado. Y a partir de aquí, la iglesia adventista, normalmente los teólogos dicen, esto se cumple de una manera espiritual, lo cual no tiene mucho sentido si todo lo anterior se cumplió literalmente. Entonces, la interpretación que nosotros venimos manejando ya desde hace años es la que vamos a presentar aquí muy resumida. Al fin del tiempo, el rey del sur
que es el Islam, en estos últimos versículos el Islam es el rey del sur, va a contender con él, o sea, con el rey del norte. Entonces el Islam se pelea con el rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? El papado, Estados Unidos y Occidente en general, las naciones de Occidente, pero principalmente el papado y Estados Unidos. Entonces, ¿cómo el Islam se peleó con Estados Unidos y con el papado? Hubo un momento que por más razones podríamos concluir que fue el atentado del 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas. Allí tenemos un atentado de parte del Islam a Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia, y el rey del norte, o sea, el papado de Estados Unidos y Occidente, se levantó contra el rey del sur como una tempestad con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Después del 11S, del 2001, llegamos a la guerra en Medio Oriente, donde Estados Unidos atacó naciones como Irak, Afganistán, las guerras con Siria, etcétera, etcétera. Lo cual nos describe la Biblia de esta manera. El versículo 41 nos describe algo que todavía no pasa, pero estamos a nada de que pase. El rey del norte entrará en la tierra gloriosa. Muchas veces se dice, la tierra gloriosa es Estados Unidos y el papado va a entrar en Estados Unidos. La realidad es que bíblicamente, solo hay un lugar que se le llama la tierra gloriosa y es a Jerusalén. Entonces, el rey del norte, Estados Unidos y el papado van a entrar a Jerusalén, lo cual estamos a nada de ver porque Estados Unidos está justo por mandar tropas militares terrestres a Irán, y de ahí no va a faltar mucho para que entren a la zona de Israel. Nos dice que muchas provincias caerán y estas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Esto que está pasando en Medio Oriente desde 2001 hasta ahorita ha ido solo creciendo, dicen por ahí. Pero y va a afectar a muchas naciones, pero van a escapar de su mano Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Cuando nosotros vemos eso en un mapa, es realmente la nación de Jordania. Jordania no se va a ver como tal afectada por estas guerras o estos conflictos. ¿Por qué? Porque Jordania es aliado de Estados Unidos y es prácticamente un socio de la Iglesia Católica, del Vaticano. El rey del norte extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Esto se cumplió parcialmente en lo que fue la primavera árabe entre 2010 a 2012, pero lo vamos a volver a ver cumplirse ahora sí de una manera más directa, más explícita, para que no haya duda de que esto se está cumpliendo. Egipto va a entrar en conflicto con las potencias de Occidente. Y no solo por Daniel 11, tenemos algunos otros versículos, algunas otras profecías de Ezequiel que nos lo dicen. Y se apoderará el rey del norte de todos los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia. Libia es otro país que se va a ver afectado, que ya se vio afectado en su momento en la primavera árabe, pero va a volver. Y Etiopía, la Etiopía bíblica de aquí es el actual Yemen. Entonces, aclarando eso, vamos a ver cómo estas naciones se van a ver afectadas en un futuro próximo, que les digo, esto ya se cumplió parcialmente entre 2010 y 2012, pero esto todavía va a remontar. Libia y Etiopía, el actual Yemen, le seguirán. Estamos más o menos por aquí, pero noticias del oriente, que son China, potencias como China, Norcorea, India, y del norte, que es Rusia, lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Esto empezó a cumplirse desde la guerra en Ucrania, pero lo vamos a ver más explícitamente en un futuro muy próximo, cuando veamos involucradas en el conflicto a estas naciones, China, India, especialmente a Rusia. Y el versículo 45, y el meollo de todo el asunto: el rey del norte plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte glorioso y santo. O sea, en el monte santo donde alguna vez estaba el templo, el rey del norte va a pretender poner su palacio, Estados Unidos y el Vaticano. Los judíos esperan construir un tercer templo, de eso va parte de esta presentación. Y pues al parecer el Papa planea ponerse allí. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahora, dentro del adventismo se critica mucho esto de el tercer templo. El tercer templo es una mala interpretación, es una falsa interpretación, eso no va a pasar. Elena de White dijo que eso no se va a cumplir. Por ahí citan un escrito de ella, no sé si a lo mejor usted lo tiene presente, donde dice que la antigua Jerusalén jamás será reconstruida.
Entonces ellos agarran este versículo y dicen, esta cita de Ellen White, y dicen, no, esto jamás se va a cumplir, no va a haber un tercer templo, porque ella dice que la vieja Jerusalén jamás será reconstruida. Yo recomendaría investigar un poco el contexto histórico de esta cita y ver de qué se estaba tratando el asunto, porque no tiene en realidad del todo que ver con el tercer templo. Lo que ella en realidad está diciendo es que Jerusalén no va a volver a ser la potencia mundial y el centro espiritual como se hubiera podido ser en el Antiguo Testamento. En pocas palabras, Isaac, en pocas palabras, que no van a recuperarse como nación porque perdieron ese privilegio cuando mataron a Esteban. Eso más o menos es lo que ella quiere decir. Así es. Y no está diciendo que no va a haber un templo. Solo está diciendo que no va a tener esa preeminencia como podría haber sido. Una vez recordado esto, quiero meter este escrito que ya hemos presentado, pero rápidamente. Es un escrito de la Review and Herald. Por aquí tiene que tener la fecha. Es un escrito de Urias Smith del 13 de mayo de 1862. Aquí yo le tomé la captura de los escritos donde uno lo puede ir a consultar. Le doy el dato para que si quiere corroborarlo, está traducido automáticamente, porque está en inglés. Pero el título es: el Papa quitará, o más bien sería moverá, el asiento papal a Jerusalén. Era una pregunta que se hacía Urias Smith en 1862. Entonces lo que estamos presentando no es algo nuevo, no es una interpretación novedosa, es algo que los pioneros ya estaban viendo. Y aquí Urias Smith nos narra cómo se estaban haciendo unos movimientos políticos, se estaban tomando medidas en diferentes lugares por parte de Francia, y lo que Urias Smith concluye, es lo que está subrayado aquí, dice: se dice que un esquema como el que muestra esta inteligencia está en curso de desarrollo, apunta a la realización del plan favorito de Pío IX, de quitando la sede del papado a Jerusalén. O sea, en tiempo de Urias Smith, él ya veía que el plan favorito o lo que él quería era mover el trono papal de Roma a Jerusalén. ¿Es algo nuevo? No, de hecho, desde las cruzadas por el año 1091, para eso se hicieron, para tomar Jerusalén y en algún momento mover allí el trono papal. Entonces, ¿nos estamos inventando eso? No. De hecho, aquí Urias Smith al final dice: ¿no es significativo el punto anterior tomado en relación con Daniel 11:45? ¿Qué decía? Que el rey del norte plantará su palacio entre los mares en el monte glorioso y santo, en Jerusalén, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces, los pioneros ya veían desde 1862, la iglesia se organizó oficialmente el siguiente año. Desde ese tiempo, los pioneros ya veían que el Papa quería mover la sede a Jerusalén. Y eso va a pasar. De hecho, segunda de Tesalonicenses 2 nos lo dice. En el capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el Papa, el papado. El hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, durante la historia de la iglesia, esto se interpretó de dos maneras. La primera es que el Papa se iba a sentar como cabeza de la iglesia, del templo, digamos, espiritual, como si él fuera Dios. ¿Eso se cumplió? Sí, en el 538, cuando derriba los cuernos arrianos, el último de los cuernos arrianos, el Papa se sienta como cabeza de la iglesia sobre el templo espiritual de Dios como Dios. Pero los mismos padres de la iglesia desde hace casi 1700 años interpretaban que también podía ser que el Papa se sentara literalmente en un templo en Jerusalén para hacerse adorar como Dios. ¿Sería posible que estas dos interpretaciones se cumplan realmente? Porque son interpretaciones que vienen casi desde el nacimiento de la iglesia. Y bueno, en ese contexto, ya dado lo que creemos que tiene que pasar, tenemos que mencionar ahora esto. Para que haya un templo en Jerusalén, hay unas mezquitas que se tienen que quitar, unas mezquitas musulmanas. Tenemos unas mezquitas musulmanas que tienen que ser quitadas.
para que los judíos puedan construir ahí el templo. Y de hecho, este es precisamente el motivo de la guerra que ahorita hay entre Estados Unidos con Israel contra Irán. Vemos que Estados Unidos e Israel aquí son aliados. El rey del norte, interesado en los asuntos de la tierra gloriosa, peleando con Irán. Y el motivo no es petróleo. Aquí el motivo es pura y meramente religioso, es quitar esas mezquitas. Hace, si no mal recuerdo, como un año, yo había presentado que Irán iba a tener una implicación en la profecía. Lo presenté aquí en este canal y hace poco lo acabo de presentar en mi canal. En su momento, yo había dicho, la verdad es que yo no soy profeta ni hijo de profeta, dice por ahí. Pero lo que estoy viendo en la Biblia es algo que realmente está presionando para cumplirse y que como adventistas no nos estamos percatando porque no vemos la literalidad de las profecías. Ahora entrando en eso, necesito recordar rápidamente esto porque tiene mucho que ver. De hecho, creo que hace no tanto usted lo presentó en uno de sus temas, los 1290 y los 1335 días simbólicos, porque sabemos que es la aplicación de día por año. Y pues rápidamente sabemos que se quitó el continuo paganismo en el 538, cuando el rey Clodoveo se volvió católico y se sometió a la iglesia católica. Se quita el continuo y 30 años después se pone la abominación desoladora, cuando el Papa inicia su imperio prácticamente, como el anticristo. Se sienta como cabeza de la iglesia sobre el templo espiritual de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. En 1798, al final de los 1290 días, tiene la herida de muerte la bestia, y 45 días o años después, llegamos, aquí yo puse 1844, realmente es 1843, pero llegamos a este preámbulo para el juicio investigador. Entonces, eso es como adventistas que sabemos que se cumplió auténticamente esta profecía. Ahora yo quiero hacer una pregunta tanto a usted, hermano, como a la audiencia. Esta profecía, nosotros como adventistas la tomamos de la Biblia, pero ¿somos los únicos que tienen una interpretación al respecto? ¿O hay otras denominaciones o grupos que pueden tener sus propias interpretaciones? Cuando somos conscientes de que hay más interpretaciones que no son la nuestra y que no por eso tienen que estar correctas, quiero presentar esta interpretación. Ahora, antes de presentarla, quiero aclarar que esta interpretación no es divina, no es una interpretación que nosotros digamos, esto es porque Dios quiere que sea así. Esto es algo que tiene más mano humana y más mano satánica para cumplirlo de una manera aparente. Y es la interpretación judía. ¿De dónde la saqué? De fuentes judías. No me voy a meter a explicarlo todo aquí. Les digo, esto es un poco de repaso para entrar a lo más fuerte. De fuentes judías. ¿Qué creen los judíos? Bueno, antes tengo que mencionar este versículo de 2 de Corintios 2, 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Necesitamos conocer de qué van los planes del diablo para que no tenga ventaja sobre nosotros. Y es justo lo que quiero mostrar aquí. Y es esto. La interpretación judía de los 1290 y 1335 días, ellos también dicen es día por año. Los judíos creen eso mismo. Pero ellos dicen que en el año 70 se quitó el continuo sacrificio y el templo. El templo es el continuo y fue destruido en el año 70. Y como 600 años después, en el 691, se pone la abominación desoladora. Eso es lo que dicen los judíos. Y para ellos, ¿qué es la abominación desoladora? Las mezquitas. El domo de la roca se construyó en el 691. Curiosamente, 1290 años después llegamos a 1981. ¿Qué pasó en 1981? Eso fue algo que a mí me tomó un rato poder encontrar, pero gracias a Dios existen las fuentes y yo les ahorro ahora sí que los años que a mí me tomó y se los planteo aquí. En 1981, Shlomo Goren, que es este rabino que aparece aquí, él se atribuye que encontró el arca del pacto. Él se la atribuye y él dice, sabemos dónde está, pero no la pudimos sacar
por algunos conflictos con los musulmanes. Lo curioso de esto es que Shlomo Goren fue un rabino que trabajó con Ron Wyatt, que si a alguno le suena aquí, es un adventista que afirma haber encontrado el Arca del Pacto. Pero Ron Wyatt dice que él la encontró en 1982. Hay un año de diferencia. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿El judío, que dice que la encontró en el 81, o el adventista, que está diciendo que la encontró en el 82? Sé que a lo mejor algunos no creen y desacreditan lo que Ron Wyatt afirma haber encontrado. Yo sinceramente los invitaría incluso a debatirlo, no sé si en este canal o en algún otro momento, a refutarlo, porque aquí yo hice toda una investigación histórica que realmente nos muestra, y no porque yo sea muy inteligente, pero gracias a Dios las cosas están tanto por espíritu de profecía como por historia, de que Ron Wyatt no estaba mintiendo respecto al Arca del Pacto. Pero a los judíos les conviene que sea esta fecha. ¿Por qué? Porque se acomoda con sus 1290 años. Y los 1335 años, que se cumplen 45 años después de 1981, caen en este año. 2026, aproximadamente en este año. Este tema yo lo presenté hace 2 años. Y hace como 2 años había alguna persona que llegó a sugerir que en 2024 se podían caer las mezquitas. Yo pensé, esto no creo que sea así, porque los judíos lo esperan para este año, 2026. Así que hace 2 años yo planteé este diagrama y dije, posiblemente se destruyen las mezquitas o se va a empezar a erigir el tercer templo. Ya estamos en 2026 y de pronto, el 28 de febrero, vuelve a estallar la guerra con el asunto de Irán. Ahora, de las mismas fuentes judías en las que hace unos años yo saqué esta información, vengo escuchando esto. Uno de estos días, así decía el judío, uno de estos días nos vamos a levantar y vamos a ver en las noticias que un misil de Irán destruyó las mezquitas. Si ellos lo están afirmando así de categórico, significa que esta fecha, al parecer, va a ser así. Y como dijo Jesús, como dijo el profeta, yo no soy profeta ni hijo de profeta. O sea, yo les estoy diciendo lo que parecen ser los planes de Satanás para que él no gane ventaja sobre nosotros. Pero hay que tomar en cuenta que si esto pasa, implica demasiado para la iglesia adventista, porque la iglesia adventista no está esperando esto. Se nos habla de un zarandeo, se nos habla de muchas cosas que van a sacudir la fe adventista, y es que son cosas que realmente no esperamos. Yo pregunto, ¿qué pasaría si de pronto el próximo año el Vaticano es destruido? Cae un misil o un bombardeo y la Iglesia Católica ya en el Vaticano es destruida. ¿Qué pasaría con el adventismo? Porque se supone que nosotros esperamos que nos persigan. ¿Usted qué opina que pasaría, hermano? Aquí sí le invito a que nos dé su opinión. Bueno, a mí en lo particular este tema no me sorprende mucho, Isaac, porque yo en años anteriores había tenido una conversación similar con un hermano de aquí y él decía que era imposible que eso ocurriese por el hecho de que para ese año, estoy hablando de 10 años atrás, el Vaticano no era bienvenido hacia la tierra gloriosa. Por el historial que tenía, incluso concerniente a los tiempos de Jesús, todo lo que ellos hicieron, y parece ser que la carta se ha volteado. Yo le decía, pero realmente para que las profecías que nosotros profesamos cobren sentido, allá tienen que convertirse en la metrópoli del Papa. Es decir, puede haber un dominio mundial más fácil si esto que tú estás diciendo se muda allá. Incluso los musulmanes y esa gente no quieren saber nada de catolicismo. Entonces, cuando nosotros decimos la profecía que todo el mundo se va a unir, eso parece contraproducente. Pero ahora cobra más sentido con lo que tú estás diciendo y pueden unirse más fácil. Ese es mi criterio. Yo lo dejo también a la investigación. Muy bien. Me parece muy acertado eso que dijo. Sería más fácil un dominio mundial si el Papa estuviera allá, porque es el centro religioso o un centro importante tanto para musulmanes como para judíos como para cristianos. Ahora, en base a eso, quiero asentar unos puntos de una manera rápida.
A veces la profecía es simple y a veces es como complicada. A veces parece la profecía como ambigua. Y no es que sea ambigua, es que a veces Dios nos quiere dejar entrever más de un cumplimiento. Por eso a veces se ve como medio rebuscada. Sabiendo que el rey del sur es tanto el Islam como las sociedades secretas, porque hay grupos adventistas que dicen, por ejemplo nosotros, es el Islam. Pero hay otros que dicen, es que son las sociedades secretas y el ateísmo y el comunismo. Es que son los dos. No es que una interpretación esté equivocada y la otra esté correcta. Es que son dos caras de la misma moneda. Y como adventistas, deberíamos de tener dos ojos para poder ver cómo las dos cosas se cumplen, pero a veces como que queremos quedarnos tuertos y nada más agarramos uno de los cumplimientos. Hay grupos que ven que las características de la iglesia romana, o más bien las características de la ramera de Apocalipsis, se cumplen en Roma, y otros dicen, es que esto también se parece a Jerusalén. Jerusalén también es la ciudad de las 7 colinas, no sé si están al tanto. Los colores que dicen de la ramera, de vestida de rojo, de morado, etcétera, adornada con piedras preciosas, son características que también usaba el sacerdote. El hecho de que diga que en la ciudad, en la Babilonia, fue hallada la sangre de todos los santos y los profetas, eso se aplica a Jerusalén, no precisamente a Roma. Entonces, es como si Apocalipsis estuviera hecha para cumplirse en los dos casos, en Roma y en Jerusalén. ¿Sabe que, Isa, disculpa que te interrumpa, sabe que yo no sé qué el Señor está buscando, pero yo esta mañana me desperté pensando en ese segundo punto. Yo no sabía que tú ibas a tratar esto, porque me desperté pensando que nosotros, yo mismo lo predico y lo creo así, por Apocalipsis 13, de la unión del Vaticano y Estados Unidos. Pero me desperté pensando que quienes se unieron a primera instancia para destruir el ministerio de Jesús fue Roma y Jerusalén. Así es. Es increíble, el segundo punto está ahí. Así es. Y es que ese es el asunto. O sea, son dos caras de la misma moneda, Roma y Jerusalén. Las dos son la ramera y se van a terminar juntando en una sola cuando el Papa esté en Jerusalén. Pero como adventistas a veces nada más queremos quedarnos como que un punto es correcto y el otro no. Y es que los dos son verdad y van a ser verdad en algún punto. Los cumplimientos literales y los historicistas en realidad se complementan. Sabemos que en el pasado se cumplieron 1260, 1290 y 1335 años. Pero hay la posibilidad y evidencia en los escritos de Elena de White para saber que esto se va a volver a cumplir en el futuro. Por ejemplo, Apocalipsis 13 nos dice que la herida de muerte sanó y la bestia tuvo poder durante 42 meses. Pero esos 42 meses son después de que sana la herida. Entonces, son días literales, por decir en ese caso. Igual que los 1290 y 1335 van a volverse a cumplir como días literales. No vamos a entrar en eso. Yo todavía no tengo del todo la información para decir, esto se va a cumplir así. Pero a veces como adventistas nos ponemos muy necios a que la profecía solo se cumple de una forma y a veces es de más de una que se complementan entre sí, como ahorita hablábamos de Roma y de Jerusalén. Pero muchas veces esa cerrazón de los adventistas, ese querer ser tuertos, es por falta de piedad práctica. No sé si se recuerda cuando presentamos aquí el tema de Navidad. A veces nos falta ser más abiertos. Cuando presentamos el tema de Navidad, yo me acuerdo que dije, hay muchas citas de la Navidad. Elena escribió muchísimo sobre la Navidad y cómo celebrarla de forma adventista. Ella dijo, pueden hacerlo como el mundo o muy diferente a como lo hace el mundo, pero con un arbolito. Y en el arbolito se juntaban ofrendas o para las iglesias o para los necesitados. Yo me acuerdo que lo presentamos y los comentarios, la mayoría de comentarios fueron negativos. No acabaron. Sí. Y realmente, o sea, yo no tengo problema con eso. O sea, los escritos están, o sea, yo los he visto, yo solo los invito a que los vean y nosotros presentamos ahí muchos. Y hay mucho más de lo que presentamos, pero esa cerrazón a decir, no, es que esto tiene que ser así, eso sí va a ser un problema a estas alturas, porque las cosas se vienen de una manera que no esperamos. Ahora sí, citando esto de Elena de White, de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 152, dice, nuestras almas deben estar rodeadas
por la atmósfera del cielo. Los hombres y mujeres tienen que vigilarse, han de estar constantemente en guardia, no permitiéndose palabra o acto que podría ser causa de que se hablase mal de su conducta. El que profesa seguir a Cristo debe vigilarse, mantenerse puro y sin contaminación en sus pensamientos, palabras y actos. Su influencia sobre los demás debe ser elevadora. Su vida ha de reflejar los brillantes rayos del sol de justicia. Esa es la primera parte de la cita. Perdón, la última parte. Pero la primera parte de la cita, que la dejé al final, es esta. Debemos guiarnos por la teología verdadera y el sentido común. Y es que a veces tenemos mucha teología, no del todo verdadera, y poco sentido común. El sentido común a veces es el menos común de los sentidos. Cuando nosotros hablamos de cómo celebrar la Navidad y de que el arbolito en realidad es, o sea, dice Elena de White, no hay pecado en poner un árbol, pero nosotros queremos acordarnos, ay, es que eso es pagano, se usaba, sí lo usaban, pero ¿quién creó al árbol? A final de cuentas. Y Elena de White dice, este árbol se puede usar para poner las ofrendas para los necesitados. Alguien por ahí en los comentarios, ese me quedó muy grabado, decía, podemos usar cualquier otro día para acordarnos del nacimiento de Cristo. Es cierto, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Y en la fecha en la que todo el mundo se acuerda, pues tal vez sea la mejor idea para hacerlo nosotros y compartirlo con los demás. A eso voy con recordar que hay falta de piedad práctica, falta de sentido común a veces en nuestras prácticas. Y no digo que yo sea perfecto en todo lo que hago, como humanos todos nos equivocamos. Y a veces tenemos algunas fallas diferentes a los demás. ¿Sabes, pero Isaac? Sabe que, ¿sí? No te preocupes, tenemos bastante tiempo para explayarnos. Sabe que eso que tú dices no es porque tú estás aquí frente a mí. Eso que tú dices tiene mucho peso, incluso teológico. Yo me he fijado, cuando yo leo las Sagradas Escrituras, que incluso el mismo Dios a veces, cuando quería dar un mensaje al pueblo de Israel, cuando ellos estaban imbuidos en la idolatría, Dios tomaba de eso mismo que ellos practicaban para llevarle mensajes. Por ejemplo, quienes sacrificaban a sus hijos vivos eran los paganos. Y Dios entonces llama a Abraham para que sacrifique a Isaac, pero era un mensaje que Dios quería darle. Otro punto también, la misma Biblia dice que la profecía no es de interpretación privada. O sea, tú puedes tener una idea y yo una idea, y se armonizan, pero hay una lucha, como tú dices, por querer que la profecía diga lo que yo quiero solamente que diga. Y no puede ser así. Y es interesante, así que, adelante. Así es. Ahora, algo que sí quiero aclarar es, aunque la profecía no es de interpretación privada, como adventistas tenemos unos fundamentos que se establecieron al inicio. Y Dios los guió, y vamos a hablar un poco más de eso, como una base segura. Entonces, mientras nosotros mantengamos esa base segura, no vamos a andar diciendo ciertas cosas que de pronto salen los evangélicos, que a veces salen con como el rapto secreto. El rapto secreto. Mientras nosotros mantengamos la base segura del adventismo, no vamos a andar yéndonos a interpretaciones que nada tienen que ver. Lo que usted decía, y es algo de lo que yo he tratado de presentar en el canal, en la serie de Leviatán, Dios usaba cosas paganas para dar mensajes, porque a final de cuentas Él creó esas cosas que ellos adoraban. Cristo mismo se llama el sol de justicia y dice que en sus alas trae salvación. Cristo se representa como un sol, un disco solar con alas, y eso era un dios pagano egipcio. Pero Él dice, es que en realidad eso que ustedes adoran es un símbolo mío. Por dar un ejemplo, ¿no? Ahora, de una manera bien rápida, quiero recordar, ahora sí, lo que presentamos en el último tema que tuvimos aquí, de Jeremías 51. ¿Qué pasaría qué pasaría con la iglesia si llega a pasar esto? Así ha dicho Jehová. Nada más voy a leer los versículos como más relevantes de este capítulo. Así ha dicho Jehová. He aquí yo levanto un viento destruidor contra Babilonia. ¿De qué Babilonia estamos hablando? Bueno, esta profecía ya se cumplió. De hecho, en el tiempo de más o menos de Jeremías, ahí cuando la invasión de los medos, esto se cumplió. Pero recordemos, y vamos a ver, aquí hay cosas que Apocalipsis 18 calca perfectamente. ¿Por qué Apocalipsis 18 va a querer agarrar cosas de Jeremías 51 si no es porque se van a volver a cumplir? Yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Aquí Dios nos está diciendo
que así como en Babilonia hubo destrucción por los medos en el tiempo de Daniel, profetizada por Jeremías, así lo mismo Apocalipsis 18 lo profetiza otra vez, pero esta vez contra la Babilonia espiritual. Y vamos a ver, porque estamos leyendo Jeremías 51, pero se parece muchísimo a lo que dice Apocalipsis 17 y 18, e incluso el mensaje de los 3 ángeles. Huid de en medio de ella, ¿no es el mensaje del segundo ángel? Y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, les dará su pago. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová. ¿No nos dice eso Apocalipsis 17? Pero aquí es Jeremías. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino. Bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. ¿Que no la Babilonia, la bestia, recibió una herida de muerte? Y aquí nos está diciendo que hay un dolor y un gemido despedazado de Babilonia que va a sanar tal vez. Versículo 9, curamos a Babilonia. ¿No nos dice que la herida iba a ser sanada? Nos está hablando de la Babilonia espiritual, pero es una profecía del Antiguo Testamento que ya se cumplió y que se va a volver a cumplir. Y no ha sanado, dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Versículo 11. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media. En el Antiguo Testamento, Babilonia, literal, fue destruida por el reino de Media, literal, por el reino de los persas. Si esto se vuelve a cumplir, ¿cuál es el actual reino de Media y de Persia? Es Irán. Porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Así que, les digo, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero si esto se cumple como yo lo entiendo, Irán va a intervenir militarmente de alguna manera y eso va a afectar a Roma. Versículo 13. Tú, la que moras entre muchas aguas. Esto es Jeremías todavía, pero suena mucho a Apocalipsis. Rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo diciendo, yo te llenaré de hombres como de langostas y levantarán contra ti su gritería. Esto de hombres como de langostas, quiero recordarlo muy, muy rápido. ¿No nos suena a unas trompetas donde se abre un pozo del abismo y salen unas langostas como humo? Pero aquí Dios dice que los hombres que van a llenar a Babilonia van a ser esas langostas. ¿Por qué es importante eso? Les digo, hay que volver al fundamento adventista. Versículo 20. Martillo me sois y armas de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Se me hace interesante esta palabra, ¿no? Son martillo de guerra. ¿Por qué? Porque resulta que así se llamó la operación la operación militar que hizo Estados Unidos el año pasado, que se llamó Martillo de Medianoche, donde bombardeó Irán. Eso fue el año pasado, pero versículo 25. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, el monte Vaticano, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Lo que Dios está diciendo es que va a utilizar a los medos, o sea, a Irán, para reducir a un monte quemado el monte Vaticano. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Dice Jehová, ahí va a acabar el Vaticano. ¿Qué razón tendría la Iglesia Católica para moverse a Jerusalén si no es que se destruye la Santa Sede? ¿Quién lo va a ayudar a moverse a Jerusalén? Estados Unidos, dice Daniel. Y ahora, esta es la parte interesante. Versículo 27. Alzad bandera, tocad trompeta. Yo les decía, no se menciona en Apocalipsis las trompetas. Aquí directamente nos dice, toquen trompeta en las naciones. Preparen pueblos contra ella. Juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz. No les voy a dar mucho asunto de quiénes son estas naciones. En resumen, son lugares que están en Turquía y en Irán, principalmente en Irán. Señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Y aquí está hablando de estos pueblos,
de los iraníes que van a subir como con caballos como langostas erizadas. Y esta descripción es tan adventista que me tomé la molestia de tomar una captura de los pergaminos, de las representaciones, los diagramas de 1844, donde ellos decían que la quinta y la sexta trompeta, que eran estas langostas, eran los maometanos con sus caballos. Ese era el cumplimiento historicista de la quinta y la sexta trompeta. Y el versículo 27 nos dice, toquen trompeta, estos reinos de Irán van a subir con caballos como langostas erizadas. Entonces, de alguna manera están retomando el símbolo de Apocalipsis para decirnos, esto va a volver a pasar. Elena de White dice, va a volver a sonar trompeta tras trompeta. Y al parecer, se va a volver a cumplir esto de las langostas como los maometanos. Y van a destruir la Iglesia Católica. Bueno, la sede del Vaticano. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. La hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Y esto es interesante porque cuando se menciona el tiempo de la siega, nos está hablando de juicio investigador de los vivos específicamente. Lo que nos dice que el juicio de los vivos está, si no es que ya comenzó, está a punto de comenzar y de ponerse, digamos, rudo para la iglesia adventista. Trillar y cegar es decir, este sí está, este no está. Entonces eso nos toca personalmente como adventistas para decir, cuando veamos esto cumplirse, cómo va a estar mi relación con Dios, porque el tiempo que nos queda a los adventistas se está yendo rápido. Versículo 45. Salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor, que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor. En un año vino un rumor de que iba a haber una guerra con Irán. Sí, el año pasado Estados Unidos bombardeó, pero todo se detuvo. Y después de otro año habrá rumor. O sea, este año que es el que sigue, hay guerra con Irán, pero todavía no llega a la destrucción del Vaticano. Y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Eso es lo que estamos viendo. Hay violencia en la tierra y son peleándose los dos dominadores. Pero dice que 2 años va a haber rumor. ¿Y el tercer año? ¿Será que el tercer año es cuando Dios ahora sí levante a estos pueblos para que toquen la trompeta y suban como langostas? Ahora les digo, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero por lo menos a mí me da la impresión de que esto se cumple entre 2025 y 2027 y que el próximo año podríamos estar en efecto viendo cómo se destruye la Santa Sede. Y este ¿Qué va a ser la impresión? Isaac, y este afán que yo veo en los videos de León 14 por un cese, por un alto al fuego, este afán como si supiera algo, encaja perfectamente con lo que tú estás diciendo. Ahora, no tiene por qué cumplirse así. De hecho, quiero recordar esto. En el adventismo, cuando empezó a surgir, se hicieron diferentes interpretaciones como cada quien entendía la profecía. Esto de que los musulmanes eran las langostas de Apocalipsis fue una de esas versiones. Y fue específicamente la versión de Josías Leach, donde él dijo, bueno, aquí nos dice, por ejemplo, en la quinta trompeta que estas langostas iban a tener poder por 5 meses. Y luego en la siguiente trompeta dice que iban a estar preparadas para el día, mes, año y hora. Y él tomó todo esto e hizo unos cálculos. Dijo, 5 meses, día por año, son tantos años. E hizo el cálculo y dijo, bueno, estas langostas, estos maometanos tuvieron este poder durante todos estos años que nos decía la Biblia. Y se cumplió. Y al final de estos años, llegamos al Imperio Otomano, que seguían siendo estos maometanos, pero ya en la sexta trompeta. Y dice que estaban preparadas para el año simbólico de 360 días, o sea, 360 años, más el día, 1 año, más el mes, 30 años, más la hora. Él hizo este cálculo y en base a este cálculo, y esto quiero que quede bien claro, él dijo, bueno, yo creo que como este cálculo se termina en agosto de 1840, pues en ese año se va a acabar el Imperio Otomano, va a pasar algo y el Imperio Otomano va a perder su poder. Él dijo, yo creo eso. Llegó 1840, agosto, 8 de agosto, si no mal recuerdo, como él calculó hasta el día.
¿Y saben qué pasó? El Imperio Otomano se rindió y se sometió a las potencias cristianas. Cuando eso pasó, todo el mundo empezó a decir, ¿saben qué? Creo que los adventistas tienen razón, están predicando algo que sí se cumplió. Y Elena de White dice en El conflicto de los siglos que eso validó el método de interpretación que estaban usando los adventistas. Eso mostró que la forma en la que ellos estaban entendiendo las profecías era la correcta. Ahora, yo no sé si la mía es del todo correcta, yo les estoy diciendo lo que yo veo, pero ya veremos si se caen las mezquitas este año y el próximo se acaba el Vaticano, va a haber que reconsiderar algunas cosas, porque tal vez es más literal mucho de lo que esperábamos. Ahora, la iglesia espera que se acabe el Vaticano, o por lo menos en la mayoría del adventismo yo no lo veo. Ellos esperan que, sí, se promulgue la ley dominical y nos persigan. Pero si se cae el Vaticano, la iglesia adventista no podría llegar a decir, ¿saben qué? Nos equivocamos, interpretamos mal la profecía. Ya se acabó la iglesia católica. Elena de White se equivocó. Elena de White dice que lo primero que se va a rechazar son sus escritos. Eso no traería una sacudida fuerte en la iglesia adventista donde se diga, ok, la profecía estaba bien interpretada, pero ¿por qué se cayó el Vaticano? Por lo menos a mí me parecería un punto de inflexión para saber quién sí va a ser un adventista que se pone, ahora sí, a ver realmente qué pasó, y quién dice, bueno, podemos seguir siendo adventistas de nombre, pero creer que el fin del mundo va a ser algo diferente. Yo no estoy diciendo que no va a haber ley dominical, solo estoy diciendo que las cosas van a ser un poco diferentes a como tal vez las habíamos imaginado. Por lo menos a lo que yo entiendo, a lo que yo percibo, podría ser que el próximo año, en algún momento del próximo año, se pueda llegar a caer el Vaticano. No tiene por qué ser así, tampoco tenía por qué ser como dijo Josías Lich en su momento, pero pasó. Versículo de 45 o 46 de Jeremías. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrán contra ella destruidores, dice Jehová. Y aquí quiero aclarar, es que no solamente va a ser Irán, dice que del norte, y del norte estamos hablando, como en Daniel 11:45, de Rusia. Y no sé si sepan, pero la Iglesia Católica tiene profecías de que Rusia va a castigar de una manera severa al Vaticano, al romanismo. De hecho, hay una profecía ortodoxa que habla de que Rusia va a ser la tercera Roma y que eso significa que Rusia se va a imponer y va de alguna manera a someter o a castigar al romanismo. Entonces, hay profecías católicas que nos dicen, católicas romanas que nos hablan de Rusia atacándolas, hay profecías ortodoxas de los católicos rusos diciendo vamos a intervenir en Roma, y la Biblia nos está diciendo que del norte vendrán contra la Babilonia espiritual unos destruidores. Entonces, cuando nosotros vemos en la actualidad que Irán y Rusia son hermanitos, nos da que pensar que los dos juntos vayan a atacar a Roma. Yo mencionaba, es necesario tener piedad práctica y sentido común. No tienen por qué creer lo que yo digo, o sea, está la Biblia, la profecía no es de interpretación particular, yo estoy tratando de ceñirme un poco a las bases de los pioneros y bueno, ver el lado literal de la profecía junto con lo que estamos viendo ahorita en Medio Oriente. Necesitamos tener ese sentido común para poder ver que la profecía no solo se cumple espiritualmente, sino también literalmente, y que no es una interpretación o la otra, sino que pueden ser las dos juntas. Ahora, esto de piedad práctica también va a cómo estamos tratando a nuestros prójimos, porque a veces nos portamos, decíamos, muy legalistas. Yo ponía de ejemplo el tema de Navidad, pero se me viene a la mente ahorita cuando Naamán va con Eliseo y lo sana, y cuando Naamán vuelve, le dice a Eliseo, no se enoje mi señor, si cuando entro al templo del dios pagano y el rey se apoya sobre mí para arrodillarse y yo también me arrodillo, no me lo tome como pecado. Naamán ya no era un adorador de ídolos, pero por respeto y porque el rey dependía de él para apoyarse, pues Naamán estaba en ese asunto. Y a veces como adventistas como que somos más tajantes con personas, o somos muy como cortantes con personas que a lo mejor no tienen todo el conocimiento que nosotros, o a veces solo tenemos preconceptos, ¿no? Entonces hay que
empezar a desarrollar un poco más esa piedad para saber cómo tratar con el prójimo, porque en este tiempo va a ser lo que prácticamente va a definir si nuestro carácter se va al cielo o no. Ahora, necesitamos entender la nueva luz, porque Dios está dando nueva luz. Hay cosas que como adventistas todavía no sabemos. Elena de White dijo, va a haber nueva luz, tanto sobre Daniel como sobre Apocalipsis, y a veces pensamos que ya lo sabemos todo. Y recibir la nueva luz también significa retener la luz que ya recibimos anteriormente. Es que no es que una esté correcta y la otra esté mal, es que son las dos son luz. Y la luz del tiempo anterior no siempre es igual a la luz de este tiempo. Ahora, yo estoy diciendo, según la interpretación de los judíos y según sus planes, porque no es que la profecía lo diga, es que ellos quieren cumplir con ese plazo. Ellos quieren que así sea y quieren que las mezquitas se caigan este año. Entonces, al parecer, estas mezquitas se pueden caer en este año. Así que si lo ven que llega a pasar un día en las noticias, pues como dijo Jesús, se los he dicho de antemano para que crean. Y si no pasa, bueno, no hay problema, porque a final de cuentas no es una interpretación divina, es un plan satánico. Si las mezquitas se caen este año, estaríamos teniendo el templo para el próximo año, porque eso las mismas fuentes judías, ellos mismos lo están diciendo. Es posible que este sea el último año, este 2026, sea el último año que lloramos por el templo. Lo que significa que para el próximo ellos ya podrían tenerlo construido. Ellos tienen todo preparado, ya tienen la vaca roja y todo. Así es. Ahora, podría ser que el próximo año también estemos viendo la caída literal de Roma, y no solo de Roma, de la Europa occidental, específicamente podríamos mencionar a Francia como nación. Por ahí hay algunas otras profecías que nos dejan entender que podría haberse involucrada Francia, pero las mismas profecías católicas nos dicen que Europa se va a ver atacada. Entonces, ¿podría ser que el próximo año estemos viendo eso a manos de Irán y Rusia? No lo sé. La Biblia a mí me hace entender eso, pero yo lo aviso para que como adventistas esto no nos sorprenda y no nos desmoralicemos porque, la ley dominical no vino y ya se acabó la Iglesia Católica. No, sí se va a acabar la Iglesia Católica y después va a venir la ley dominical, porque recordemos, la ley dominical no la pone el Papa, la pone Estados Unidos. Una cosa importante, Elena de White menciona que va a haber una guerra civil en Estados Unidos. Entonces hay que mencionarlo porque no sé cuándo, pero en algún punto en estos últimos, realmente espero que los hermanos que están en Estados Unidos sean conscientes de esto, porque las cosas allá se van a poner duras. Y de hecho Elena de White menciona por nombre, creo que lo he mencionado en otro tema, esta cita donde dice, en India, China, Rusia y las ciudades de América va a haber hambre y esto va a desembocar en una guerra civil. Y cita Daniel 12:1, y habrá una angustia como la que nunca ha habido, etcétera, etcétera. Y aquí viene el final comprometedor para mí. La ley dominical, yo creo, y no soy el único, que se va a dar en 2028. Satanás va a venir como Cristo a sentarse junto al Papa en el tercer templo, y Jesús va a volver al final de los 6,000 años en 2031. Ahora, personalmente no es mi intención ponerme a explicar esto aquí, pero sí lo quiero mencionar. ¿Por qué? Porque creo que ya es tiempo de que se vayan mencionando las cosas por su nombre. Durante un tiempo yo me he reservado esto porque, bueno, quién sabe si no pasara, y ya cuántas veces se han puesto fechas en el adventismo o en otras denominaciones y no llegan. El asunto es que ahora veo a toda la geopolítica, a todo el mundo, las profecías y los planes satánicos alinearse con esto. Los movimientos que se están haciendo en Estados Unidos, porque se están haciendo movimientos políticos y yo no ocupo explicarlos, creo que aquí el hermano Sandy ha estado presentando mucho de eso, de cómo la ley dominical sí está avanzando, nos da la posibilidad de ver que va a llegar en 2028. ¿Y por qué en 2028? Porque los 6,000 años se terminan en 2031. Habrá muchas personas y a lo mejor hermanos que no estén de acuerdo y que vayan a decir, el día y la hora nadie lo sabe. Yo les voy a decir, ¿cómo es que los adventistas creímos en 1844? ¿Que no leímos el versículo del día y la hora nadie lo sabe? La realidad, y los recomiendo ver el Conflicto de los Siglos, dice que la falsa interpretación que se hacía de ese texto quedó refutada por los mileritas y por los adventistas. Entonces no es que el día y la hora nadie lo sepa.
Hay mucho que ver ahí. De hecho, podríamos presentar un montón de textos, pero yo lo pretendo dejar para después, si el hermano Sandy me da la oportunidad de mostrar con citas bíblicas y con textos de espíritu de profecía por qué sí hay un año para la venida de Cristo, no un día y una hora. Eso el Padre dijo personalmente, y lo dice Elena de White, eso los va a revelar solo el Padre. Pero el año, a nosotros sí nos toca conocer el tiempo. Y si Jesús vuelve en 2031, sabemos por la profecía que la Iglesia Católica va a tener poder durante 42 meses, o la bestia. Entonces, eso sería en 2028, cuando se sana la herida mortal, y sería cuando se da la ley dominical. Ese son el margen que tenemos. Si nos quedan como 5 años para que se acabe el mundo, pues eso cuadraría con que las mezquitas se caigan el próximo año, que el tercer templo se levante en 2027, que la ley dominical llegue en 2028, que llegue más o menos esa persecución y que Satanás venga como Cristo más o menos tal vez como para 2030. Digo, de algo se trata la Agenda 2030. ¿Será posible que esto sea así? Les comento, o sea, sé que hay muchos hermanos y hermanos que han presentado en este canal que a lo mejor no estén de acuerdo. Yo los invito a si quieren presentar una refutación, incluso si quieren tener un diálogo y ver las evidencias, porque la realidad es que si yo lo afirmo es porque tengo las pruebas en la mano, por ahí dicen. Las citas que se suelen citar de Elena de White, nadie puede poner una fecha para la venida de Cristo, ni decir que vienen 10, 20 años, está haciendo una obra que el Señor no le ha dado. Yo les invitaría a leer el contexto histórico en el que se escribieron esas citas y a leer las citas donde Elena de White dice que sí se puede saber el tiempo. Entonces, personalmente yo quería presentar esto porque las mezquitas, si se caen en este año, no sé cuándo vaya a ser. Puede ser mañana, puede ser en unos meses. Si no se cumple, bueno, pues ya simplemente era una interpretación equivocada. Pero si no, creo que es deber de alguien al menos decir lo que puede pasar. Entonces, ahora sí que esto queda a su criterio, a su estudio personal, a su análisis. Yo no pretendo imponerles una creencia, cada quien es dueño de su conciencia, pero no nos cerremos a la posibilidad. Y si el hermano Sandy en otro momento me da la oportunidad, a mí me gustaría presentar por qué los 6,000 años se terminan en el 2031 y por qué sí podemos saber un año, no un día y una hora. ¿Por qué sí podemos saber un año? Entonces yo aquí cierro el tema. Vale, hermano Isaac, cuando usted dice que lo deja abierto déjala por favor, déjala así como estaba, para que sí. Cuando el hermano Isaac dice que lo deja abierto, yo quiero aclarar, porque yo sé que esto va a generar mucho, mucha polémica. Aquí nos hemos caracterizado porque somos un canal que le damos la oportunidad para exponer la palabra de Dios y los análisis que son personales. Desde un inicio tú vienes diciendo que eso es lo que tú crees. O sea, tú no lo estás imponiendo a nadie, ni estás diciendo que sea así, ¿verdad? Que por los estudios que tú has tenido, tú crees eso, ¿verdad? Eso yo quiero dejarlo bien claro. Yo mismo he predicado concerniente al asunto de poner fecha aquí. Quiero dejarlo bien claro. El mismo Isaac ha dicho que eso es lo que él cree, para que si ocurre, que la intención de él, que si ocurre, no le tome por sorpresa a nadie, ¿verdad? Yo creo, Isaac, por lo que yo he estudiado, yo creo que el día y la hora nadie lo sabe. Eso yo creo y lo he profesado. Ahora, no descarto el material que tú has mostrado, porque veo que encaja perfectamente con lo que está ocurriendo. ¿Cuál es nuestro deber? Que esto sirva para que despierte en nosotros el deseo de investigar y de prepararnos, porque la intención no es confundir, la intención es que nosotros podamos prepararnos ante los acontecimientos que están delante de nuestras narices. Porque Satanás a veces nos pone en una de dos. Y Elena de White habla de eso. O nos pone a postergar demasiado el tiempo, o nos pone a acercarlo demasiado. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Nosotros tenemos que investigar las Sagradas Escrituras. Yo tengo mi postura sobre el asunto de la venida de Cristo. Yo creo en lo particular que el día y la hora nadie lo sabe. Ahora,
este estudio, usted va a dejar en los comentarios de una forma respetuosa. No vengas a decir ahora que yo estoy trayendo material para confundir. No, ese no es el objetivo. El objetivo es que el hermano Isaac ha presentado, bajo una investigación exhaustiva que le ha hecho, lo que él cree, y el objetivo que él tiene es que usted se consagre. Es el único objetivo, ¿verdad? Déjeme mencionar, allí en mi canal, si alguno entra al canal de los Caballeros de Elías y entra a la sección de listas de reproducción, hay una lista de reproducción que se llama The Veins of History, las venas de la historia. Ahí tenemos una sección de 5 episodios, que se llama La fecha del fin del mundo. Son 5 episodios, los primeros 2 nos dedicamos a leer todas las citas donde Elena de White dice no podemos saber el tiempo. El tercer video se trata de las citas donde ella dice sí se puede saber el tiempo y el contexto histórico de a quién le escribió las otras citas, porque Elena de White estaba dirigiéndolas a personas específicas. Y ya el cuarto video se trata de cómo el mundo está contemplando unos ciertos márgenes de tiempo para ciertos eventos. Y el último video es ya directamente donde en la Biblia y en Espíritu de Profecía se ve la cronología de los 6,000 años. Así a grandes rasgos, por si alguien quiere investigar o profundizar en el asunto. Ahora, ¿por qué yo sentí? Porque realmente yo sentí como que este impulso de presentar este tema de una manera más abierta. Bueno, yo podría haber estado muy tranquilo con presentarlo en mi canal y el público que lo vea, bueno. Sin embargo, en estas últimas 2 semanas, vi el análisis de un profesor chino, que es un analista geopolítico, o sea, no tiene que ver con profecías. Pero lo que este profesor chino hizo fue agarrar las interpretaciones religiosas de judíos, musulmanes, cristianos, y decir, bueno, ellos creen esto que se va a cumplir así, y parece que coinciden estos puntos. Por ejemplo, los judíos creen que va a haber un tercer templo. Muchos cristianos también, pero ellos creen que va a venir el anticristo ahí. Entonces, los dos coinciden en que va a haber un tercer templo. Bueno, podría ser que vaya a haber realmente un tercer templo porque parece que están queriendo cumplir eso. El hecho de que un analista que no es, o sea, no tiene nada que ver con la religión, su análisis lo hace desde la geopolítica, pero esté contemplando eso y diga, bueno, parece, y el mismo profesor chino dijo, parece que esto se puede dar entre 1 y 4 años. A mí me hace pensar que si el mundo lo ve, creo que es hora de que el adventismo también empiece a verlo con márgenes de tiempo. Porque si el mundo puede darse cuenta de que esto se puede dar entre 1 y 4 años, como adventistas, pues nosotros sabemos que Cristo podría volver en 5 años. Yo también soy de la línea. El día y la hora, nadie lo sabe. Eso Cristo lo dijo. Aunque Elena de White dice, el Padre se los va a anunciar a los 144,000. Pero un año, eso creo que podríamos dejarlo a la consideración personal de cada quien. Entonces la invitación es a que cada quien estudie y bueno, si esto llega a suceder, pues al menos sabemos que las cosas están ahora sí que a la vuelta de la esquina. Vale, entonces vamos a tener la oración final. Te toca a ti, Isaac. Perfecto. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre. Señor, realmente no somos nada delante de tu presencia, Señor. No podemos hacer nada sin ti. Y sin embargo, tú has dado esta oportunidad de que se presente esto. Señor, si algo ha quedado mal dicho, te pedimos que tú lo corrijas. Pero, Señor, también te pido que despiertes en los hermanos ese deseo de conocer más de ti, de analizar, de escudriñar como los bereanos para saber si estas cosas son así o no. Y, Señor, que abras nuestros ojos, porque realmente, independientemente de esta información, el mundo está cambiando y sabemos que tu venida está cerca. Señor, te pedimos que nos prepares, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Y Señor, que dependamos absolutamente de ti, porque sin Cristo realmente no tenemos nada. Gracias por Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, muchas gracias como siempre, hermano Isaac, esperando que la acogida de los demás pueda tener una buena acogida, que el mensaje pueda ser llevado y de ese modo entonces nosotros podamos cumplir con el cometido que es de nosotros llevar el mensaje, que ese es el objetivo principal. Así que un abrazo y gracias por estar siempre en la disposición. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.